El himno nacional de Israel se llama Atikva. La palabra Atikva significa la esperanza. La esperanza que ser un pueblo libre en su tierra. Así dice, así termina el himno nacional. Empieza con un renglón diciendo que mientras existe ni un solo judío que está esperando, entonces la esperanza todavía está, y la esperanza ya tiene 2000 años, así dice el himno. ¿Y qué es la esperanza? Ser un pueblo libre en su tierra. El hecho que en los últimos 30, 40 o 50 años, casi siempre cuando uno habla de Israel, habla de conflicto, habla de la guerra, habla de este tipo de los árabes, de los pobres palestinos, de los asentamientos de Jerusalén, de la violencia, etcétera, 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 en una forma totalmente desequilibrada, con nada de proporción. En África, todos los días mueren de conflictos miles de personas, miles y más. En el norte de Corea, todo un pueblo está sufriendo una depresión, ni hablar de China, la amenaza contra Taiwán, el futuro de Hong Kong, y hoy estamos viviendo una guerra inesperada entre una invasión brutal de Rusia a Ucrania. Y sin embargo, relativamente el caso de Israel está ocupando muchísimo, demasiado mucho lugar en la opinión pública, y eso tiene que ver, por un lado, con el antisemitismo, por otro lado, de un anti-antisemitismo, o sea, mucha gente que tratan a Israel como eso es algo muy especial, como los judíos son muy especiales positivamente, y yo como judío creo que no hay que tratar al judío ni así ni asá. El judío es un ser humano como cualquiera, el pueblo judío es un pueblo más. Hay en el mundo, la humanidad está compuesta de 8000 grupos étnicos, y cada uno tiene derecho de vivir bajo el sol, y de eso se trató el sionismo. Y el hecho que estamos hablando del conflicto, porque en los últimos 50 años o más, pero en los últimos 50 años ya la existencia de Israel es tan fuerte que hay gente que piensa que si vamos a atacar a Israel y negar su derecho de existir, etcétera, con eso se va a debilitar el deseo de los israelíes seguir cumpliendo con lo que dice su himno nacional. Y para terminar esta serie de charlas sobre el sionismo, empezando con el primero definiendo qué es el sionismo. Yo definí el sionismo, usé la definición del primer congreso de Basilea de 1897, a donde los delegados que se unían allá en Basilea decían que el objetivo del sionismo es crear un lugar nacional para el pueblo judío en la tierra de Israel, dentro del derecho internacional. Y viendo para atrás, ya estamos hablando de más de 120 años, uno puede decir que el sionismo cumplió con su deseo. Hay hogar nacional, el pueblo judío en Israel ya cuenta con casi 8 millones de habitantes. En el mundo hay, según distintas estimaciones, 10 millones más. Es muy difícil de contar, no tiene importancia el número exacto. El hecho es que en la mayoría de los lugares en el mundo, en América del Norte, del Sur, en Europa, etcétera, los judíos que viven allá viven básicamente como ciudadanos iguales, y en ese sentido el sionismo también cumplió su objetivo es también mantener o guardar o mejorar la postura de los judíos como en otros lugares del mundo, como pertenecientes a una minoría que tiene un estado que se llama Israel, y que ellos pueden vivir, volver, visitar, identificar. Israel es un foco de la identidad judía hoy en día. Entonces, por un lado, el sionismo realmente cumplió con sus objetivos. Por el otro lado,
nunca va a cumplir con sus objetivos porque no es suficiente tener un hogar nacional. Cada país en el mundo, sea Noruega, Holanda, Uruguay o Chile, sus ciudadanos quieren mejorar su estado, quieren tener más justicia, quieren tener más horizonte económico, quieren tener más libertad, quieren tener menos corrupción, menos impunidad y todos estos fenómenos que se dan a conocer en cualquier país en el mundo. Entonces en Israel también siempre hay algo para mejorar. En ese sentido el sionismo lo definió bien Theodor Herzl, que él dijo que es una revolución permanente. Y claro que no revolución en el sentido vacío de los revolucionarios en el siglo XIX, siglo XX, que decían hay que quemar todo para después reconstruir, cosa que una filosofía que normalmente termina en el quemar sin construir nada. La revolución que Herzl se refería es más que todo una evolución, un proceso muy paulatino de una mejora social, cultural, espiritual, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el sionismo sigue siendo una idea vigente y Israel lo está cumpliendo en un nivel. Si uno pregunta a cualquier ciudadano israelí, cada uno va a dar otra interpretación. Algunos van a dar una buena nota en una escalera de 10. Algunos van a decir que Israel está 8 o 9, otros van a decir que está 3 o 4. La mayoría van a decir 5 o 6. Y eso pega perfectamente con la mentalidad del ser humano, del ciudadano en el mundo moderno, que por un lado está gozando la vida. Relativamente todos los seres humanos en la época moderna tienen una vida relativamente mejor. Por el otro lado, esta filosofía de criticar y dudar y cuestionar y querer mejorar, claro, eso también. Así que estamos viviendo dentro de una dialéctica, y la dialéctica creo que es la pauta más interesante que explica el éxito del sionismo. Bueno, con eso terminamos esta serie de clases. Cualquier inquietud, que si alguien quiere tocar un tema en especial, entonces lo voy a agregar como un anexo o un tema más de interés público. Gracias por escuchar. Como siempre dijo, casi siempre que yo estoy dispuesto a responder cualquier comentario, pregunta, duda, inquietud que tiene que ver con este tema. Soy inconseguible en udimanor@gmail.com. Gracias por tu atención. Hasta luego.